Buenos días y bienvenidos a Mexelex. Estamos transmitiendo desde el norte, aquí en la Fonda San Francisco, en San Pedro Garza García, en Monterrey. Tenemos una mesa hoy pues muy eminente de 4 profesores aquí de la Universidad de Monterrey. Eni Hoyo, ¿no? Profesor de Ciencia Política con especialidades en nacionalismo y conflicto étnico, ¿no? Javier Pérez Rolón, también profesor de Ciencia Política, que se enfoca en gobiernos locales, participación ciudadana y gobernanza regional. Jason Widener, mi amigo de más larga data en la mesa, casi 20 años ya, nos conocemos, profesor de Relaciones Internacionales. Y Luis Alberto García García, un historiador que tiene un enfoque en la frontera, entre otros temas. Muchas gracias por acompañarnos y provecho. Gracias. Quiero abrir con un tema, pues una ligera provocación. Muchos de los que vienen a Mexelex viven en el sur y creo que a veces una falta de comprensión entre sur y norte en México y en muchos otros países, ¿verdad? Un poco el estereotipo del norteño para el sureño es un empresario güero, pues altote, tacaño que come mucha carne, ¿no? Y una política muy vinculada a la derecha y a las empresas, ¿no? Vamos a empezar desmitificando, vamos a empezar rompiendo esos estereotipos. ¿Qué es los que los sureños, y no solo, deberían saber de la cultura de Nuevo León, de los regios y de la política de esta área? Sí, bueno, yo comenzaría diciendo que el norte, desde mi punto de vista, son muchos nortes. Como México, son varios Méxicos. Las regiones están determinadas no solo por la geografía, sino por la cultura y el desarrollo económico también. Pero desde mi punto de vista es una diferencia clara el noroeste con el noreste, con ciertas partes del centro del norte, se podría decir, o de Chihuahua, sí, que abarca una gran parte del territorio del norte. Creo que en la región en la que estamos, el desarrollo económico, si bien es cierto, es pujante, a diferencia del sur. También uno de los mitos es que el norte es rico, la calidad de vida es mayor que la del sur. Grandes capas de la población sí lo tienen, pero también hay pobreza, hay rezagos, hay ciertas capacidades que el Estado no ha podido proveer a los ciudadanos. Y me parece también el elemento de la naturaleza. El norte tiene un clima distinto al sur, los recursos naturales son más limitados que en el sur, la orografía que el sur tiene es rica para la cosecha de muchos frutos, de muchos granos, el norte menos. Entonces eso también ha determinado que el desarrollo económico se vaya a otras ramas de la industria y no solo al momento primario, ¿no? Sí. De la economía. Creo que con eso podríamos empezar. Yo agregaría a eso, y que coincido totalmente con mi compañero, de que aquí se siente un poco más la influencia americana. Hay partes de Nuevo León. Pues las dos. Hagamos esa distinción, ¿no? Es muy buen punto, las dos. Se siente la influencia tejana, por cierto, pero también americana en distintos aspectos, ¿no? Gustos culinares, estilo de vida. La idea del strip mall por todas partes. Pues la organización urbana o semi-urbana. La dependencia del coche para absolutamente todo. Sí. Y en eso no es tejana, eso es muy como de los Estados Unidos del oeste, ¿no? De las ciudades post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que basadas en el coche y sin mucha consideración urbana. Pero lo que acompaña eso es el anhelo de esta zona de tener una casa con un jardín para pues tener tu asador y hacer barbecue. Y lo que sí, el fin de semana en Monterrey sí huele a asado. Okay. O sea, muy notable. Eso sí es cierto, entonces. Eso es absolutamente cierto. O sea, es algo que está en el aire y pues uno lo sienta y hasta cuando, para mí a veces estar fuera mucho tiempo hasta que se echa de menos. Sí, básicamente la identidad de norteña local, que es una de tantas, sí está basada en ciertas, digamos, cosas como por ejemplo la carne,
bien lo dice Jason, lo hueles en la ciudad el fin de semana, y ser vegetariano o vegano aquí es o heroico o suicida, porque no hay manera realmente de poder alimentarte. Ahora, lo que decíamos, tienes razón, Javier, ¿cuál norte? Hay muchos nortes, ¿no? El norte de esta parte norestense, y lo comparas con Tijuana o no sé qué, y son dos mundos bastante distintos. Sí son fronterizos, o sea, sí tienen relación con Estados Unidos, etcétera, pero tienen una identidad bastante marcada cada uno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta zona, sí se ha tratado desde hace algún tiempo de crear una identidad propia vía museos, incluso vía políticas culturales, etcétera, para remarcar que son una parte particular. No en el sentido de ser separatistas, simplemente darle una identidad propia o de remarcar ciertas cosas que tiene la identidad local. Tenemos ya realmente un regio en la mesa que debería intervenir aquí, ¿no? Pues, bueno, sí, hay muchos nortes, incluso hay lo mismo que se conoce como noreste, que es parte de Coahuila, el norte de Tamaulipas, Nuevo León, el sur de Texas, tal vez hasta San Antonio. Pero hay varias formas de verlo desde el aspecto histórico. Primero, desde el aspecto histórico es una región que se va poblando a finales del siglo XVI hasta principios del XVIII, ya tardía, sin los recursos naturales, o sea, agrícolas o mineros que había en otras regiones del país, una población indígena dispersa, nómada, en algunos casos que se vivía en guerras, en otros no. La mayor parte de la población original terminó siendo aculturada y desapareció culturalmente, ¿verdad? Para principios del XIX. También hubo otras migraciones procedentes del norte de otros indígenas como los apaches y comanches, que, bueno, basaban su forma de vida en cierto tipo de prácticas como la guerra, etcétera. Entonces, esos grupos fueron exterminados a finales del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, Nuevo León y Tamaulipas son los dos únicos estados en México donde, desafortunadamente, una especie de genocidio histórico desapareció la población indígena, ¿verdad? Lo mismo que en Texas, que no es coincidencia, ¿verdad? Entonces, es parte de una cuestión. En Coahuila, incluso los grupos que llegaron, los Kicapús y Seminoles, pues llegaron también huyendo de Estados Unidos. Entonces, desplazados de la Florida, tienen grupos indígenas, pero que no son los grupos indígenas de ahí, ¿verdad? Es que también fueron exterminados, ¿verdad? Entonces, habla de otra cuestión donde se cree que no hay un mestizaje. Claro que sí lo hubo. Hubo poblados tlaxcaltecas, hubo poblaciones indígenas que se asentaron y se fueron fusionando. Pero bueno, no se ha estudiado también, eso es cierto. Hay una falta de interés por el pasado a nivel académico y social de que sí hay en otras regiones del país. A lo mejor porque aquí es otra aproximación a las cosas, cierta mentalidad muy pragmática. Todo el centro, destruimos la parte antigua del centro de Monterrey para construir una macroplaza, todo ese tipo de cuestiones. Esa es la parte histórica de cierta parte, pero también es que en el siglo XX se vivió otras cuestiones. La frontera, en el sentido de frontera no como línea divisoria, sino como región, ¿verdad? O sea, las comunicaciones simplemente son más fáciles hacia el norte que hacia el centro del país, ¿verdad? Es más fácil comunicar, es más fácil traer gas natural desde los años 20 a Nuevo León que traer otro combustible de otra parte del país. Los principales empresarios se educaron, ¿verdad? También eso es una particularidad de esta zona, que en el siglo XX se desarrolló industrialmente, que no podemos decir lo mismo de todo el norte. Algunas regiones, tal vez la Laguna, ¿verdad?, tiene eso, pero no, Chihuahua no lo tiene, Sonora no lo tiene, Baja California también es otro punto de aparte, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones marcaron, por ejemplo, en el noreste, que no es solo Nuevo León o Monterrey, pero también hay muchos, digamos que eurocentrismo regiomontano al tratar de ver todo, o el centro de todo esto que no lo ves. Pero sí fue algo diferente, o sea, las élites se educaron en Estados Unidos, los creadores, los patronos el tecnológico lo creó Eugenio Garza Sada, la UDEM lo fundó su hermano Roberto Garza Sada, ambos se educaron en el MIT,
trataron de traer modelos norteamericanos de producción. La ciudad se desarrolló en base a ellos, a sus modelos. O sea, dicen, bueno, es que ¿por qué tiende tanto? Había un apego tradicional de esa construcción estilo Ford, estilo así. Construyeron barrios y colonias enteras para sus obreros. Sus obreros realmente eran clase media, tenían acceso a educación superior. Entonces, no es una cuestión blanco y negro como se ve, ¿no? El maldito opresor capitalista, ¿verdad? Que vemos, no, o sea, había un sincretismo, una cuestión de... Se sentía que había una cierta lealtad de empleado, fábrica, dueño. Cosa que también ha desaparecido en este tiempo cuando se han hecho... ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a eso? Claro. Porque yo desconozco mucho la historia de aquí, pero el otro día me encontré con un artículo que hablaba sobre la historia de los movimientos obreros aquí en Monterrey y me dio la impresión que es una historia muy olvidada, de que sí había movimientos muy fuertes. Sí, pero por ejemplo, que al final pues fueron también los choques entre gobierno, y creo que al final quien ganó fue la clase obrera, porque por un lado los empresarios subsidian muchísimas cuestiones, ¿no? Pero por ejemplo la clase empresarial tuvo muchos problemas con el gobierno federal y hubo intentos de presión desde la época de Miguel Alemán. Creo que fue, no Miguel Alemán, sino ¿cuál fue el presidente de la Segunda Guerra Mundial? Álvaro Camacho, sí. Hicieron una huelga gigantesca en vidriera, los obreros, que la alentó el gobierno para afectar a los industriales de aquí. Y al final el gobierno pactó y como que los industriales salieron más fortalecidos. En los años 70 vuelve a pasar lo mismo con las políticas de Luis Echeverría y López Portillo. Y hay mucha tensión. O sea, por ejemplo, una de las empresas icónicas de Monterrey pasa a ser nacionalizada como la fundidora, y de alguna forma el gobierno la continúa utilizando como una... Fue la primera fundidora en América Latina, ¿verdad? Es una historia muy importante porque en este caso Nuevo León fue el único caso en América Latina donde la industrialización se hizo con capital nativo, no capital extranjero, ¿verdad? Entonces, es interesante. Qué bueno que es como matizado este tema. Justo hace, como todos saben, hace 2 noches hubo un debate presencial que se supone que iba a hablar de temas de la frontera, seguridad fronteriza, temas de migrantes, comercio exterior. Al día siguiente del debate fuimos a la casa del migrante ahí en Tijuana, hablamos con el director de la casa y dijo: este debate fue una porquería, es decir, no trataron realmente los temas con ninguno de los matices acerca de la cultura frontera y lo que realmente enfrenta el migrante, temas de migración, derechos humanos y todo lo demás. Yo sé que es un tema enorme, pero ¿qué les hubiera gustado que mencionaron en el debate que no se habló? Se podría decir una cosa, ¿no? De las muchas, ¿no? Mira, yo tengo una opinión respecto al tema de la migración y también que yo creo que está relacionado con el tema de la violencia y el narcotráfico, que es un problema regional, y cuando digo regional incluye Estados Unidos, México y los países centroamericanos, y lo que a mí me hace falta es una visión de cómo tratar el problema de la migración, que es la más obvia, pero también de la violencia y el narcotráfico como un problema regional que tiene su origen en la demanda por el narcotráfico en Estados Unidos, o por las drogas ilícitas en Estados Unidos, México siendo principalmente un país de tránsito, la violencia que también es legado de los conflictos de las guerras civiles en Centroamérica, que tiene un papel muy grande en Estados Unidos. Pero lo que a mí me hace falta es que México realmente abarca el tema de una perspectiva regional, incluyendo Estados Unidos y también sus vecinos centroamericanos, y como así marcar ese tema. Eso es algo que a mí me hace falta. Bueno, a mí lo que me sorprendió es que una de las pocas preguntas del público que realmente debían haberse explotado más y que no se respondió fue justamente el caso de los migrantes, de los centroamericanos que pasan y demás por todo el país y que llegan acá. Sí se mencionó sobre qué bueno que los haitianos les dieron asilo, etc.
pero no se trató a profundidad uno de los temas que creo que es más relevante en cuestión de derechos humanos en México respecto a terceros países, no solo de México como tal, y que son fronterizos, ¿no? Ahí básicamente la actitud fue, ay sí, pobres migrantes debemos tratarlos igual que nosotros queremos que tratarlos, lo cual se me hace un poco así como que wow, sí, pero, qué maravilla, ¿no? Gracias. Al menos están de acuerdo. El problema es el simplismo, ¿no? Sí. O sea, se ve como es lo mismo en la mentalidad de ciertos sectores, eso y recoger perros de la calle, ¿verdad? Es lo mismo. La cuestión, a mí Perdón por la comparación, pero sí. Pues que no hay una comunicación del problema, ¿no? De que esto se puede convertir en una catástrofe humanitaria como lo que está pasando en Europa con los refugiados sirios, ¿verdad? Hay cuestiones que va a haber, ¿no? Entonces que hay que hacer una cooperación regional, pero a nivel América Latina, ¿verdad? ¿No? O sea, y todo va a afectar, entonces ya las fronteras no se alcanzan, o sea, ya las rutas de transporte, todo, no se está dimensionando eso, ¿verdad? Y yo coincido, no se dimensiona por parte del gobierno, pero creo que grandes capas de la sociedad tampoco lo dimensionan. Es un tema como que no existe. Lo veo yo en Monterrey. Me he sentado a platicar con muchas personas, no académicos, obreros, profesionistas, amas de casa, y ellos dicen, sí, eso de la migración, los migrantes que vemos en los cruceros está mal, se ve feo. O sea, como que no dimensionan la tragedia humana que hay detrás de este tipo de fenómenos. Y algo que me resulta muy revelador es que ninguno de los candidatos se refirió a la obligación que tienen los gobiernos locales, los estados y los municipios de proteger los derechos humanos. Sí, no solo exacto. es una materia del presidente a través de la Secretaría de Gobernación o del Instituto Nacional de Migración. Los estados también tienen que hacer sus papeles. Sabemos que la migración es tránsito por naturaleza. Nuevo León tiene un tránsito muy importante, Coahuila igual, y los gobiernos locales no hacen nada. No existe para ellos ese problema, lo dejan a la federación. Y eso me parece quitarse responsabilidad, lavarse las manos y no ver. Es curioso que cuando empezó lo grueso de Siria hace algunos años, se lanzó esta famosa petición en change.org, ¿no? Para recibir refugiados de Siria, firmado por Enrique Krause, varios de las intelectuales de casa, ¿no? Es como, ¿y los de Centroamérica? No hubo ningún change.org para ellos, ¿no? Y nuestro mar Mediterráneo es el desierto en Sonora. Y igual que la Unión Europea, Estados Unidos utiliza, se han, como se dice en inglés, weaponized el desierto, ¿no? Se han convertido el desierto, o sea, estratégicamente e intencionalmente han fortalecido las barreras y todas las instalaciones, etcétera, para canalizar el flujo migratorio hacia el desierto, y de esa manera pues se han convertido el desierto de Sonora pues en una arma. Pero lo que no hubo una reflexión, por ejemplo, de qué vamos a hacer con esa barbaridad llamada Plan Frontera Sur, ¿no? ¿Lo vamos a mantener el próximo año o se va a modificar? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo en México es usar ese weaponize, pero en vez del desierto, usar la selva, ¿no? De encauzarlos a fuerzas. Si ya no te puedes unir al tren, métete a la selva. El tema Trump, ¿verdad? Que cómo presionarlo, y no me lo mencionan, ¿verdad? Sí, hay que poner un alto, pues cómo, ¿verdad? Dijeron los qué, pero no los cómo. Así o sea, actuar dignamente En frente a Trump, temas. pero ¿cómo vas a actuar dignamente? ¿Qué margen de maniobra tienes frente a una asimetría tan marcada como la relación de Estados Unidos-México? Más allá del discurso de Centroamérica, vamos a hacer ahora una alianza para el progreso, que es algo más bien de los 60s, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer una alianza para el progreso? Y eso me acuerda algo de que aquí hay una diferencia entre los 4 candidatos. Los 3 de Mide, Naya y el Bronco, pues cuando hablaban de que, todos hablan de que pues tenemos que diversificar y no depender tanto de Estados Unidos. Para los 3, eso quiere decir otros tratados comerciales. O sea, toda su visión económica se sustenta en la idea de que pues
es como una forma de tener que hacer un speed dating con el resto del mundo. O sea, ya no debemos ligar tanto con esta pareja, tenemos que buscar otra pareja. Entonces, su visión se descansa en tratados comerciales. Bueno, es que Sí, yo lo veo así. Y lo único que veo respetable es lo que sí hablo cuando habla de realmente fortalecer y hacer crecer la demanda doméstica, la economía doméstica. Pues un país con un tamaño tan grande como México, eso es demasiado obvio. O sea, no es decir, pues vamos a cortar todos los lazos comerciales internacionales, pero es que no tienen ninguna idea aparte de que hay que buscar otros socios, hay que TPP, hay que... En un minuto yo digo, aquí están los expertos en relaciones internacionales y en política exterior, pero creo que la política exterior mexicana de los últimos 20, 25 años ha sido política comercial. Sí. Vemos la política exterior como solamente comercio, más tratados internacionales, más asociaciones comerciales, pero una parte que quedó fuera fue la cultura. La cultura es una parte importante de las relaciones internacionales y México ahí tendría mucho que aportar. Realmente la cultura mexicana podría ser un elemento de una política exterior mucho más amplia. Sí. Sí, más allá de Frida Kahlo, Spring Breakers. Más allá de Exacto, sí. Ajá. Bueno, vimos un par de tesis de estudiantes que hablaban justamente de eso, de la diplomacia cultural, la diplomacia pública, y pues sí, se podía argumentar de que México perdió, pues es justo lo que estamos hablando, ¿no? Que México sí... Bueno, México siempre tuvo, y sobre todo el PRI, bien o mal, tenía una excelente diplomacia cultural, ¿no? A lo mejor los gobiernos de Echeverría López Portillo no eran bien vistos internamente, pero a nivel regional tenían una gran Sí, proyección. desde fuera, sí. Todos los refugiados de dictaduras sudamericanas que venían, instituciones educativas como el Colegio de México, exposiciones de alto nivel, ¿verdad? Tratados de ese tipo. Y embajadores intelectualmente Ajá, de cierto nivel, ¿no? porque Sí, ahora Incluso Salinas tuvo una excelente diplomacia cultural en ese sentido, supo venderlo. O sea, con la exposición que logró hacer, porque no había vuelto a ver de México esplendores de 30 siglos, ¿verdad? Sí. Una forma de vender al país como algo sofisticado, ¿verdad? Una identidad sofisticada, y es lo que no se ha visto. O sea, ves a Calderón y parece que el soft power es solo para ver que vengan Spring Bakers a Cancún, Sí. hacer 2 o 3 exposiciones de lo mismo. Yeah, Frida y- o el tequila. Ajá, el tequila, Y se acabó. y ahí Turismo se de lo reduce. más superficial. Y ninguno de los candidatos mostró, pero pues ni una iota No de hubo. comprensión de esa orientación. Eso es cierto, por ejemplo, lo que dijiste hace un momento de los refugiados sirios. Yo, por ejemplo, yo nunca vi un problema entre tener que escoger o A o B. Digamos, un estado consecuente diría, pues sí, A o B, porque son dos grupos distintos, ¿no? Unos son migrantes no económicos, muchas veces son casi refugiados porque vienen de violencia, pero otros lados son refugiados de una guerra civil. Sí. Cualquier país, y bueno, con cierta dignidad, cierta política exterior, cierta política de asilo. Y México, incluso en los 70s, 80s, hubiera dicho ambos. Tienen tanto que los sirios como los Los centroamericanos. centroamericanos tienen cabida Sí, aquí, claro. digamos. Y eso no le voy a echar la culpa ahorita al PAN, ni mucho menos. Ya se ha perdido desde hace varios decenios. Ya saben. Pero creo que el que siguiente, sea AMLO, sea quien sea, creo que Échale tiene la que... culpa al PAN, dale. Va a seguir en lo mismo. Sí, no, yo creo que tiene que haber algún tipo de cambio, otra vez, algún tipo de, aunque sea simplemente simbólico, una política exterior donde es algo más que digamos, Tiene que haber una o potencia. debe haber. Tiene y debe, me lo voy a poner así. Y yo pongo algo más en la mesa. Ninguno de los candidatos habló sobre quién podría ser su equipo en política exterior. Sabemos quiénes están detrás de ellos, los que estamos pendientes, pero la sociedad en general que no, Bueno, no, AMLO dijo- no va más allá. Su embajador a la ONU. Algo trae a Vasconcelos, Sí. pero Anaya trae atrás a Sarucán y a Castañeda. Meade pues trae ahí a la parte Ahora, hay otro tema ahí, porque más allá de quién sea presidente, participamos en una mesa redonda hace un par de semanas y se planteó de que en realidad los élites mexicanos, tanto económica como políticos, les falta una visión mundial, ¿no? O sea, tienen una visión Qué bárbaro. muy estrecha, súper ligada a Estados Unidos. Y yo puedo repetir, porque yo tuve una participación cuando estuve en el Colegio de México, en el Senado de México, en el Senado de la República, pues nos convocó a los académicos para hablar sobre la posibilidad de reorientar la política exterior mexicana. Y pues todavía se notaba
el apego a Estados Unidos, ¿no? Y la dependencia hasta mental, o sea, es como una forma de colonialismo interior, ¿no? De hasta exagerar el grado de dependencia y faltar de imaginación. ¿Cómo se podría reposicionar México en el mundo y así desligar de su dependencia con Estados Unidos? Sí, porque creo que hay ya que es un marco mental, ¿no? Un framework, que realmente a la gente le es difícil pensar. Una de las cosas que no viene al debate, sí, ok, era Tijuana, era la frontera norte, etcétera, pero al menos hubiera sido algún tipo de comentario de, bueno, ¿y el resto del mundo qué, no? O sea, ese era el tema, Sí. Enio. México en el mundo. Exacto, No sí. México, Estados Unidos. Sí, así, México algo en el más, mundo. ¿no? Ajá. Pero terminó siendo México. México, Estados Unidos, ajá. Lo Quiero- poco que se habló fue... Quiero regresar un momento al tema del norte. Otro de los estereotipos que existen en el norte es que pues en el norte se vota por el PAN, se vota a la derecha. Según las encuestas, eso es diferente esta vez. Sí. Parece que Morena va bien en el norte y que eso, si las encuestas tienen razón, o cuál encuesta, es lo que va a hacer la diferencia comparado con años anteriores. Y lo más simbólico de eso sería pues esta alianza extraña y para los de la izquierda muy sospechosa entre Alfonso Romo, empresario regio por antonomasia, con AMLO, ¿no? Que lleva desde 2012. Bueno, es que esa es la otra cosa, ¿no? Que el discurso que tenía Andrés Manuel en 2006 era los empresarios corruptos y que vamos a meter a la cárcel, y un discurso bastante agresivo, ¿no? También creo que desconocía en gran parte la clase empresarial de todo el país, ¿verdad? Yo creo que es ese elemento, pero hay que añadir otro. O sea, sí, Andrés Manuel se ha vuelto más pragmático, Exacto. ya ha virado hacia el centro, pero también la empresa o el gran empresariado ha visto que los dos últimos gobiernos han tenido corrupción y han desconfiado ya de esto. O sea, ya no ven en el PAN a un socio Claro. natural. Y la Es prueba importante, es no que- se habla tanto de eso. Yo creo que también sí, ha habido un cambio de Andrés Manuel ha desde virado ahí. al centro, pero el empresariado también, Ha volteado- valga la redundancia, está harto, como lo está la gran mayoría de la población, de los escándalos de corrupción. Digo, el voto de castigo que hubo hace 3 años, es un gobernador independiente, Sí, ¿verdad? Que eso le ilustra una perfectamente. vale perdido, pero eso no es pertenece a un partido. Ahora sí, pero digo, no, en el norte nuevamente no caigamos nosotros. No solo son los empresarios, o sea, no solo el empresario que dice y hace. Entonces también hay un cambio poblacional y son varios factores, ¿no? Ha habido grandes migraciones del sur hacia el norte buscando trabajo, que se quedan aquí, es decir, gente trabajadora, de clase trabajadora, etcétera, que no necesariamente va a comprar el mismo discurso tradicional de derecha, Claro. sino que probablemente va a venir a buscar programas un poco más sociales, digamos. Y bajo este contexto, digo, lo más cercano es López Obrador. Entonces, Puede ser, sí. Entonces, la demográfica ha cambiado, la población ha cambiado por los flujos migratorios internos que ha habido. entre otras cosas, y creo que también, digamos, la población nativa también se ha alejado un poquito de ese dogma, ¿no? Así de liberal, neoliberal, como si lo quieres ver, hacia mociones más de centro. ¿Quién es centro ahorita en México? Híjole, bueno, no sé, podríamos tener... La brújula como que ya no Ya no. tiene imagen, ya no sé Ajá. cuál es cuál. Creo Sí, que ajá. es muy pragmática ya la política, la ideología creo que ha desaparecido. Sí. Pero sí creo que el empresariado, ciertos sectores del empresariado como Romo, pero como otros tantos, pues han estado un poco desencantados con los gobiernos de derecha. Yo creo que eso es también más que nada, yo no creo que es porque hay mucho AMLO aquí, sino que pues yo creo que hay más que están dispuestos de darle un chance porque están tan decepcionados por pues los que han gobernado en los últimos sexenios. Pero también hay políticas, digo, muy que ahora podemos ya platicar cuando en el norte eran un poco tabú en ciertas zonas. Por ejemplo, lo del avance de la comunidad lésbico-gay, etcétera. En el norte antes era, híjole, hace 8 años era difícil siquiera tocar los temas en ciertas sobremesas, digamos Sí, así. ha habido un avance. Ya ha habido un avance de ese tipo digamos, de posiciones que evidentemente se van a identificar con ciertos grupos políticos, no necesariamente los locales. Entonces sí ha habido, además de cambio poblacional, también cambio un poco ideológico, sobre todo en los jóvenes. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias a la mesa por participar. Pasa muy rápido la media hora. Regresamos ya con más noticias de información. Mexelex desde el norte.